A todos, mi nombre es Abreu de la Cruz y en esta nueva ocasión de Cimientos Psicológicos vamos a seguir continuando con el tema de los trastornos relacionados con los opiáceos, como pueden ver aquí en esta miniatura. Estos constituyen un grupo de sustancias con un importante valor terapéutico para el tratamiento del dolor. Sin embargo, su uso indebido representa uno de los mayores desafíos actuales para la salud pública debido a su elevado potencial de dependencia, sobredosis y mortalidad. El consumo problemático de estas sustancias puede alterar significativamente el funcionamiento físico, psicológico y social de las personas. El DSM-5 reconoce diversos trastornos relacionados con los opiáceos, entre ellos el trastorno por consumo, la intoxicación y la abstinencia. En esta presentación se analizarán sus criterios diagnósticos, desarrollo y curso, factores de riesgo, manifestaciones clínicas y demás, con el propósito de comprender su impacto y la importancia de un diagnóstico e intervención tempranos. Vamos ahora a pasar hablando acerca de algunos términos claves para poder entender este trastorno por consumo de opiáceos. Lo primero es que en farmacología tenemos que aprender a diferenciar entre agonista y antagonista farmacológico. Un agonista es una sustancia que se une al receptor y lo activa. Y un antagonista es todo lo contrario. Como pueden ver aquí en esta imagen, donde se pueden ilustrar mejor, pueden pausar el video para mayor profundidad, se explican los diferentes tipos de opioides y opiáceos. Están los naturales, están los semisintéticos y sintéticos. Y luego, como podemos ver aquí, están los tipos de agonistas, donde se encuentran los completos, los parciales y los agonistas antagonistas mixtos. Y como pueden ver, aquí están las principales sustancias que pertenecen a cada grupo y los principales receptores opioides en el cerebro que captan estas sustancias, como lo son el mu, el kappa y la delta. Entre las sustancias que tenemos aquí se encuentran la morfina, la codeína, la heroína, la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo, la metadona, el tramadol, la meperidina, el propoxifeno, el LAN, entre otras. Y ya entendiendo todo esto, vamos a pasar a hablar acerca del trastorno por consumo de opiáceos. Como pueden ver aquí, se divide en un criterio A con sus respectivos puntos, como tienen los demás trastornos por consumo de sustancias. Y no los voy a mencionar todos, solamente los más importantes, entre los que se encuentra el 1, se consumen opiáceos con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de opiáceos. 4, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir los opiáceos. El 7, el consumo de opiáceos provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 9, se continúa a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente, probablemente causado o exacerbado por ellos. Y tenemos al 10 y al 11, la tolerancia y la abstinencia. Y nota, hay algo que es muy importante aclarar, es que no se considera que se cumplan estos criterios en aquellos individuos que solo toman opiáceos bajo supervisión médica adecuada. Y luego continuando, tenemos los especificadores en remisión inicial, en remisión continuada y en un entorno controlado. Pero en este trastorno se agrega un adicional que es en terapia de mantenimiento y se utiliza si el individuo está tomando algún medicamento agonista con receta, como la metadona o la buprenorfina, y no cumple ninguno de los criterios de un trastorno por consumo de opiáceos de esa clase de medicamentos, excepto tolerancia o abstinencia del agonista. Esta categoría también se aplica a los individuos en el tratamiento con un agonista parcial, un agonista antagonista o un antagonista completo, como la naltrexona oral o en su versión de POP. Este trastorno se caracteriza por signos y síntomas que reflejan la autoadministración prolongada y compulsiva de sustancias que no se utilizan para ningún propósito médico legítimo. O si existe otra afección médica que requiere tratamiento con opiáceos, las personas la van a ingerir en dosis muy superiores a la cantidad necesaria para la dicha afección. Por ejemplo, un individuo al que se le recetaron analgésicos va a utilizarla a una dosis superior y para eso va hacia un médico exagerando los síntomas para que le den una dosis superior a la que realmente necesita, va a ir a tener la recepción de recetas simultáneas de varios médicos
entre otros problemas. Los profesionales de la salud con este trastorno suelen obtener estas sustancias prescribiéndose recetas a sí mismos. Desvían los opiáceos de las prescripciones de los pacientes o de los suministros de farmacia. Además, con frecuencia, desarrollan respuestas condicionadas a los estímulos relacionados con las drogas. Por ejemplo, si ven un polvo blanco, van a asociarlo directamente a una que ya han consumido anteriormente, como la heroína. El trastorno por consumo de opiáceos puede estar asociado con un historial de delitos relacionados con las drogas, como la posesión, la distribución, la falsificación o, muy importante, la receptación. Entre los profesionales sanitarios y aquellos que tienen fácil acceso, a menudo existe un patrón diferente de actividades ilegales que implican problemas con el comité deontológico del hospital, con el colegio profesional o con otras agencias administrativas. Y esto resulta en muchos problemas matrimoniales, en desempleo y el empleo irregular en todos los estratos socioeconómicos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la prevalencia. Como pueden ver aquí está un resumen en esta infografía acerca de la misma. Según la diferencia por sexo, la prevalencia general a los 12 meses, la distribución por edad, la prevalencia por la raza etnia en adultos, los adolescentes de 12 a 17 años en Estados Unidos y la prevalencia en Europa de 15 a 64 años. El trastorno por consumo de opiáceos tiene un desarrollo y curso significativo. Puede comenzar a cualquier edad, pero los problemas asociados con el uso de opiáceos se observan con mayor frecuencia en la adolescencia tardía o en los primeros años de la veintena. Una vez que se desarrolla el trastorno, por lo general, perdura a lo largo de muchos años, a pesar de que son frecuentes los periodos breves de abstinencia. En las poblaciones en tratamiento es frecuente la recaída después de la abstinencia. A pesar de que hay recaídas, y mientras que algunas tasas de mortalidad a largo plazo pueden ser de hasta un 2% por año, alrededor del 20 al 30% de las personas con este trastorno logra la abstinencia a largo plazo. Una excepción es el personal militar que desarrolló dependencia a los opiáceos en Vietnam. Más del 90% de la población que había sido dependiente de los opiáceos durante el despliegue en Vietnam logró la abstinencia tras su regreso, pero experimentaron un aumento en las tasas de trastorno por consumo de sustancias como lo son las anfetaminas y el alcohol, además de una mayor tendencia al suicidio. El aumento de la edad se asocia con una disminución en la prevalencia como resultado de la mortalidad inicial y de la remisión de los síntomas después de los 40 años. Entre los factores de riesgo y pronóstico, tenemos que el riesgo para el trastorno por consumo puede estar relacionado con la persona, la familia, los compañeros y los factores ambientales y sociales, pero dentro de estos dominios, los genéticos desempeñan un papel importante tanto de forma directa como indirecta. La impulsividad y la búsqueda de novedades son los rasgos temperamentales individuales que se relacionan con la tendencia a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias, pero ellos mismos pueden estar determinados genéticamente. Ahora pasamos a hablar acerca de los marcadores diagnósticos. Como pueden ver aquí, las pruebas de orina pueden dar positivas a los opiáceos. Esto puede también reflejar el consumo concomitante con otras sustancias. Puede haber más riesgo de desarrollar infecciones como el virus de la hepatitis A, B y C, siendo positivos hasta en el 80 al 90%, entre otras. Ahora, las personas que tienen un trastorno por consumo de opiáceos tienen mayores probabilidades de suicidio. Y entre las consecuencias funcionales que tenemos se encuentran las alteraciones gastrointestinales, visuales, irritación nasal, falta de secreciones de las mucosas, dificultades en la función sexual y reproductora, tuberculosis, hepatitis, riesgo por accidentes, lesiones, sida, sobredosis, entre otras. Como pueden ver aquí en esta imagen, pueden pausarla para verla a mayor profundidad. Y por último, tenemos el diagnóstico diferencial y la comorbilidad. En el diagnóstico diferencial, tenemos que estos trastornos mentales deben de ser diferenciados de los inducidos por opiáceos, de la intoxicación por otras sustancias y también por otros trastornos de abstinencia. En la comorbilidad tenemos que entre las afecciones médicas más comunes asociadas con el trastorno por consumo se encuentran las víricas, como lo es el VIH, el virus de la hepatitis C y las bacterianas, en especial entre los usuarios de opiáceos por vía intravenosa.
Siguiendo con la comorbilidad, las personas tienen mayor riesgo de padecer el trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, o el trastorno depresivo mayor, así como el trastorno de la personalidad antisocial, y el insomnio puede ser frecuente. Los antecedentes de trastorno de conducta en la infancia o en la adolescencia se han identificado como un factor de riesgo significativo para los trastornos relacionados con sustancias, especialmente para el trastorno por consumo de opiáceos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la intoxicación por opiáceos. Tenemos varios criterios, entre los que se encuentran el A, el consumo reciente de un opiáceo; B, comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos, como por ejemplo la euforia inicial, seguida de apatía, disforia, agitación o retrasos psicomotores, juicio alterado, que aparecen durante o poco después del consumo de opiáceos. C, contracción pupilar o dilatación debida a una anoxia en caso de sobredosis grave, y uno o más de los signos siguientes: somnolencia o coma, habla disátrica y deterioro de la atención o de la memoria. Y D, los signos o síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica u otro trastorno mental. En las características diagnósticas tenemos que la característica esencial de la intoxicación por opiáceos es la presencia de cambios problemáticos de comportamiento o psicológicos clínicamente significativos. Por ejemplo, euforia inicial, seguida de apatía, disforia, agitación o retraso psicomotor, alteraciones en el juicio que se desarrollan durante o poco tiempo después del consumo de opiáceos. Esta se acompaña de constricción pupilar y uno o más de los siguientes signos que ya vimos anteriormente. La somnolencia puede progresar hasta el coma. Las personas con intoxicación por opiáceos pueden demostrar falta de atención al medio ambiente hasta el punto de ignorar los eventos potencialmente dañinos. Los signos o síntomas no deben ser atribuibles a otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental. Siguiendo, por último, el diagnóstico diferencial, hay que saber distinguir esta intoxicación por las otras sustancias y también por otros trastornos relacionados con los opiáceos. Ahora vamos a hablar acerca de la abstinencia de opiáceos, entre los que tenemos el criterio A, presencia de alguno de los siguientes: 1, cese o reducción de un consumo de opiáceos que ha sido muy intenso y prolongado, es decir, varias semanas o más. 2, administración de un antagonista de los opiáceos tras un consumo prolongado de opiáceos. El criterio B, 3 o más de los hechos siguientes que aparecen en el plazo de unos minutos o varios días tras el criterio A: humor disfórico, náuseas o vómitos, lagrimeo o rinorrea, dilatación pupilar, piloerección o sudoración, diarrea, entre otros. C, los signos del criterio B provocan un malestar clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes. Y D, esto no se explica por otra afección médica o por otro trastorno mental. La gravedad y la velocidad de la abstinencia asociadas con los opiáceos depende de la vida media del opiáceo utilizado. La mayoría de las personas que dependen fisiológicamente de sustancias de acción corta, como la heroína, empieza a tener síntomas de abstinencia dentro de las 6 a 12 horas después de la última dosis. Los síntomas pueden comenzar entre 2 y 4 días después del cese en el caso de los medicamentos de acción prolongada, como la metadona, el LAN o la buprenorfina. Los síntomas agudos de abstinencia de un opiáceo de acción corta, como la heroína, presentan su máximo nivel a los 1 a 3 días y disminuyen gradualmente en un periodo de tiempo de 5 a 7 días. Los síntomas de abstinencia menos graves pueden durar semanas o meses. Estos son la ansiedad, la disforia, la anedonia y el insomnio. El síndrome de abstinencia también puede precipitarse mediante la administración de un antagonista opiáceo, como la naltrexona o la naltrexona, después de un periodo de uso de opiáceos, criterio A2. Esto también puede ocurrirle a una persona que esté consumiendo un agonista opiáceo completo si se le administra un agonista parcial opiáceo como la buprenorfina. La abstinencia se caracteriza por un patrón de signos y síntomas que son opuestos a los efectos agonistas agudos. Los primeros son subjetivos y consisten en quejas de ansiedad, inquietud y una sensación de dolor, sobre todo en las piernas y la espalda, junto con irritabilidad y un aumento de sensibilidad al dolor. La piloerección y la fiebre están asociadas con una abstinencia más grave y no se ven a menudo en la práctica clínica habitual, porque las personas con este trastorno suelen obtener las sustancias antes de que progresen los síntomas de la abstinencia. El cumplimiento de los criterios diagnósticos de abstinencia de opiáceos no es suficiente para un diagnóstico de trastorno por consumo de opiáceos.
pero los síntomas concurrentes, como la conducta de búsqueda de drogas y las ansias de consumo, son sugestivos de comorbilidad con este trastorno. Los varones con abstinencia de opiáceos pueden experimentar piloerección, es decir, la piel de gallina, sudoración y eyaculaciones espontáneas mientras están despiertos. La abstinencia es diferente del trastorno por consumo de opiáceos y no aparece necesariamente mientras se presenta la conducta de búsqueda de drogas. La abstinencia de opiáceos puede aparecer en cualquier individuo tras el cese del consumo repetido de un opiáceo, ya sea en el tratamiento médico del dolor, durante la terapia opioide agonista, para el trastorno por consumo de opiáceos, en el contexto de un uso recreativo privado o cuando se lleva a cabo un intento de autotratamiento de los síntomas de los trastornos mentales relacionados con los opiáceos. Luego, continuando con la prevalencia y con el desarrollo y curso, tenemos que en la prevalencia entre los individuos de diferentes entornos clínicos, la abstinencia de opiáceos apareció en el 60% de los individuos que había consumido heroína al menos una vez en los 12 meses anteriores. Y en el desarrollo y curso tenemos que la abstinencia de opiáceos es típica durante el curso de un trastorno por consumo de sustancias de opiáceos. Puede ser parte de un patrón de escalada en el que se utiliza un opiáceo para reducir síntomas de abstinencia, que a su vez conduce a una abstinencia más intensa en un momento posterior. Son típicos los síntomas de abstinencia y los intentos de aliviar la abstinencia en las personas con un trastorno de consumo de opiáceos establecido. Ya por último, hay que saber diferenciar todo esto con lo que son otros trastornos de abstinencia, la intoxicación por otras sustancias y por otros trastornos inducidos por opiáceos, porque como pueden ver aquí, las características de cada uno de estos trastornos son diferentes. Otros trastornos inducidos por opiáceos, en los que se encuentran el trastorno depresivo inducido por opiáceos, el trastorno de ansiedad, el trastorno del sueño y la disfunción sexual inducida por opiáceos. Y estos se diagnostican en lugar de la intoxicación o la abstinencia cuando los síntomas son lo suficientemente graves para requerir atención clínica independiente. En conclusión, los trastornos relacionados con los opiáceos representan una problemática compleja que trasciende la dependencia física, afectando la salud mental, las relaciones interpersonales y la calidad de vida de quienes los padecen. Su identificación temprana mediante los criterios establecidos por el DSM-5 permite orientar un diagnóstico preciso y favorecer intervenciones oportunas que reduzcan las complicaciones y el riesgo de recaídas. Comprender las características del trastorno por consumo, la intoxicación y la abstinencia no solo fortalece la práctica clínica, sino que también promueve la prevención, el uso responsable de los analgésicos opioides y el desarrollo de estrategias integrales de tratamiento. La educación, la detención precoz y el acceso a atención especializada continúan siendo herramientas fundamentales para disminuir el impacto de esta problemática en la sociedad. Aquí les dejo la bibliografía acerca de este tema y muchas gracias por su atención, por llegar a esta parte del video. Nos vemos en una próxima entrega de Cimientos Psicológicos.